Hermanos, damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir su palabra. Damos gracias al Señor de poder compartir esta mañana como iglesia, reunirnos. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que comenzamos hace 2 domingos, pero hemos dividido este capítulo 12 en varias secciones que consideramos que son importantes cada una de las ideas. Y una de las cosas que nosotros vemos en el texto bíblico, hermano, es que la palabra del Señor tiene palabra para nosotros en toda circunstancia, en toda situación. Así que hoy quiero comenzar con esta introducción. Quiero comenzar con una historia que me llamó mucho la atención. No sé si alguien ha escuchado este nombre, Alice Roosevelt Longworth. Alice Roosevelt Longworth. Me encanta ese nombre, Alice, y ya algunos imaginarán por qué, que así se llama nuestra niña. Pero Alice Roosevelt, o Roosevelt, fue una mujer muy destacada, pero se conoce más por ser la hija de Theodore Roosevelt, uno de los presidentes de los Estados Unidos. Y de hecho, lo más interesante no es que Alice fue la hija de este presidente de los Estados Unidos, sino una frase que ella dijo y fue marcada por el periodismo, por las crónicas, porque ella en una ocasión se le entrevistó para hablar de su papá, y se dice que este presidente de los Estados Unidos estuvo de 1901 a 1909, y lo interesante es que este señor era extremadamente egocéntrico, según algunos que le conocieron. Era ese tipo de persona que le gustaba que todo girara alrededor de él. Y lo interesante es que su hija, en una ocasión siendo entrevistada, ella dijo esta frase que quedó para la historia: mi papá, si estaba en una boda, él quería ser la novia. Y si estaba en un funeral, quería ser el muerto. Si estaba en una boda, él quería ser la novia, el centro de la boda, el centro de atención. ¿Verdad que en las bodas todo el mundo mira a la novia y el pobre vestido ahí, el pobre novio, nadie se da cuenta de él? Y pasa tristemente también en el funeral, que todos van por alguna razón, de alguna cercanía con la persona fallecida. Pero me hizo pensar en esto de que la propia hija, con mucha perspicacia, dijo esta frase, y aunque uno puede reírse con eso, hermano, eso es extremadamente triste. Porque una frase como esta devela de cuán malo, de cuán arrogante y cuán orgulloso es el corazón del hombre. Cuando hablamos de la egolatría o el egocentrismo, es ese tipo de persona que todo el mundo, la persona cree que todo el mundo gira alrededor de él o de ella. Es ese tipo de persona que es tan arrogante que no logra ver a los demás como siquiera como acercarse a su grandeza o a su arrogancia. El egocentrismo fue uno de esos pecados que en Génesis capítulo 3 entró en la humanidad, donde el hombre ahora no quería hacer lo que Dios decía. El hombre no quería que Dios estuviese en el trono de su vida, sino que el hombre mismo quería ser el dueño de sus decisiones y el amo de sus propios deseos y el señor de su destino. Hermanos, la arrogancia, el egoísmo son de esos venenos que hacen más daño al recipiente que a los que están fuera. Y en esta mañana no vamos a estar hablando directamente del egocentrismo o del orgullo, sino que vamos a estar hablando de la antítesis o la solución que presenta el apóstol Pablo. Por eso, cuando leemos Romanos, aquellos que han estado en todas las series de hace más de 1 año y medio atrás, o aquellos que han comenzado reciente en nuestra iglesia y han estado en los capítulos anteriores, nos damos cuenta que los primeros 11 capítulos nos están presentando la teología, la doctrina. Aunque tienen mandatos, se está relacionando más bien con los indicativos. Lo que Dios hizo, lo que hicimos nosotros y lo que merecemos por lo que hicimos de parte de Dios. Lo que Dios hizo, envió a Jesucristo. Lo que hicimos nosotros, pecamos
desde la creación. Lo que merecemos la muerte y solo por medio de Cristo tenemos la justificación. Después de Pablo darnos 11 capítulos sobre toda esta temática, ahora va a pasar del 12 en adelante, como ya lo anunciamos cuando empezamos el capítulo 12, va a estarnos hablando de la vida práctica. Por una parte nos dice lo que es la teoría, por una parte nos dice qué dice Dios de nosotros, qué ha hecho Dios por nosotros y qué espera Dios de nosotros a partir del capítulo 12. Así que ya estuvimos viendo en los primeros versos cómo entregar nuestras vidas por completo a Dios, cómo el compromiso cristiano es mucho más que palabras, es un sacrificio vivo, voluntario. Estuvimos viendo en la perícope o la idea anterior cómo Pablo hablaba en el versículo 3 por la gracia que le había sido dada, varios de esos consejos, varios de esos mandatos de cómo poner nuestros dones, de cómo poner nuestras vidas al servicio del Señor. Y ahora precisamente en estos versos, que aunque usted en su Biblia lo ve junto, nosotros hemos decidido separarlo. Ahora Pablo va a hablar una temática y es el amor. Y este domingo vamos a estarnos centrando en los versos del 9 al 13, donde Pablo estará desarrollando lo que es el amor a los demás creyentes. Pero el domingo que viene, si el Señor lo permite, estaremos viendo los versos 14 hasta el final, al 21, que está hablando de un amor ahora más genérico, pero sobre todo centrado en los enemigos. Así que hoy hablemos del amor a los hermanos, para después continuar con el amor a los enemigos. Y voy a dividir este texto en 3 partes. En el versículo 9 voy a estarlo dividiendo bajo la temática el amor debe ser sin hipocresía. En el versículo 10 lo estaré exponiendo bajo el subtítulo el amor debe ser fraternal. Y en la última división, versos del 11 al 13, lo estaré exponiendo bajo la temática el amor debe ser no perezoso. Así que el amor debe ser sin hipocresía, el amor debe ser fraternal y el amor debe ser no perezoso. Serán los 3 enunciados que responden al título de la predicación de esta mañana o la exposición de esta mañana, y es el amor definido por el Evangelio. Hay una gran diferencia a cómo el hombre define el amor. Hay una gran diferencia a cómo este mundo define o expone lo que es el amor, a cómo lo expone el Evangelio de Jesucristo. Por lo que quisiera que, como les decía, no cierre su Biblia, aunque también vamos a tener el texto acá detrás todo el tiempo, a medida que vayamos desarrollando, nos damos cuenta que Pablo ha comenzado mostrándonos que nuestras vidas son una ofrenda al Señor, que nuestras vidas son una ofrenda no para nosotros, no para brillar nosotros, sino para que Dios sea exaltado en medio de nuestras vidas. Así que veamos la primera definición del Evangelio en cuanto al amor, y es: el amor debe ser sin hipocresía o sin fingimiento. Y mire cómo dice el texto, esta primera parte: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Déjeme decirle que la Reina Valera pierde un poco la idea y te presenta aborreced lo malo y seguid lo bueno, te lo presenta como imperativos o mandatos. Lo cierto es que en el idioma original estas dos ideas, aborrecer y seguir, están sujetas a la frase el amor sea sin fingimiento, lo que se conocería como un participio, pero esta no es ahora una clase de español. En nuestras mentes, incluso la Nueva Biblia de las Américas o la Biblia de las Américas se da cuenta de este detalle y nos va a decir el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, siguiendo lo bueno. Así que teniendo esta idea en mente, fíjense la primera frase, el apóstol Pablo está diciendo el amor. La pregunta es, ¿de dónde nos llega esta palabra? Amados hermanos, nos vamos a dar cuenta que en el Nuevo Testamento aparece la palabra amor un sinnúmero de veces. La única cuestión con esto es que en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento fue el griego. Y para ello debemos entender cuántas palabras tenían los griegos para amor. De hecho, cuando vamos a las literaturas anteriores al Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que hay 4 palabras para amor en griego. Una es ágape, que sería un amor genérico, un amor especial, profundo. Tenemos también el amor filio,
en el griego clásico, donde ese amor filio habla más de amigos, un amor penetrante, un amor filial. También tenemos lo que es el amor eros, de ahí viene uno de los dioses griegos, Eros, que es el dios del erotismo, que se trata más bien de un amor sexual. Y también tenemos una palabra que es stargen, que es un amor familiar. Así que en griego hay 4 palabras: ágape, un amor profundo, un amor general. Tenemos otra palabra que es filio, un amor filial, un amor no tanto de familia, aunque puede implicarlo, sino ese amor de hermanos, ese amor de un padre a un hijo, pero ese es un amor intrínseco. Tenemos stargen o eros, la palabra del erotismo, y tenemos stargen, que es un amor familiar. Ahora, de esas 4 palabras, solo hay 3 palabras que se quedaron en el Nuevo Testamento, y ya en el Nuevo Testamento comenzaron a perder esas trasfondo. De hecho, la palabra eros no aparece en el Nuevo Testamento. Aparece ágape un sinnúmero de veces. De hecho, según los cálculos y lo que estuve investigando, el término ágape aparece 120 veces en el Nuevo Testamento. Y de esas 120, el apóstol Pablo la usa 75. Es decir, de todos los autores, evidentemente él es el que más escribe, la usó en 75 ocasiones. Pero ya en el Nuevo Testamento, ágape hace la referencia a un amor profundo, un amor general, pero en ocasiones se usa también para referirse al amor del esposo a la esposa. ¿Por qué estoy dando esta introducción? Porque a veces la gente pone, ¿y cuáles son las palabras para amor? Y te van a parecer, no, porque las palabras griegas son estas. Ahora hay que entender que aunque esas palabras existían, en el Nuevo Testamento solo se quedaron 3, ágape, filio y stargen, es decir, ese amor general, ese amor filial y ese amor de familia. Ahora, es importante porque aquí la palabra que está usando el apóstol es el ágape. Dice el ágape, ¿hablando de qué? De hecho, cuando la Biblia menciona ágape, lo menciona en 2 grandes direcciones. Una, el amor de Dios para con los hombres. Un amor perfecto, un amor desinteresado, un amor que no buscaba nada a cambio. ¿Te has dado cuenta que la mayor expresión de ese amor fue la cruz? Cuando vemos la cruz del Calvario, amado hermano, nos vamos a dar cuenta que Dios no estaba viendo qué tú podías dar. Dios no estaba pensando qué tú tenías para entregar, sino que el amor de Dios es ese amor perfecto. Así que esa sería una primera dirección del amor ágape en todo el Nuevo Testamento, pero también entendemos la otra dirección del amor, y es el amor de los hombres hacia Dios, que en respuesta de lo que Dios nos ha dado. Por eso cuando nosotros vemos este término de Pablo, el ágape, dice Pablo, la forma de amar en que ama Dios, no los hombres. ¿Cómo es el amor de los hombres, hermano? Condicionado. Te amo si me das esto. Te amo. Oh, espérate, que estás ahora en un buen cargo. Ahora eres un excelente mi primero. Te amo, hermano. Te amo, mi amigo. Ahora tienes un carro eléctrico. Aleluya, te superamos. Porque si lo tienes de gasolina, la cosa es tan complicada todavía. Amados hermanos, este mundo es así. Es un mundo que el amor es, ¿cómo? No es para siempre. Es un amor, aunque muchos dicen hasta que la muerte nos separe, el amor de este mundo es interesado. El amor de este mundo es pasajero. El amor de este mundo es egoísta. Por eso comenzábamos con esa idea. De hecho, fíjense si el ser humano, el corazón es egoísta, que hay personas que dicen amar a otros, pero en realidad no aman a otros. Ellos aman como otros los aman a ellos. Y te explico ahora mismo. Es esa muchacha que se ama tanto a ella, que pasa tanto tiempo mirándose, tirándose selfie, poniendo la cara de boniato, degollado, esa. Cuando veo una joven así, y a veces veo también varones que ponen así. Mi pregunta es, mira, tú no te has dado cuenta lo ridícula que te ves haciendo eso. Pero claro, lo hizo, no sé, lo hizo una actriz famosa, lo hizo una cantante, lo hizo no sé quién, lo hace todo el mundo en el aula. Entonces la gente dice, una selfie.
Pero el amor de este mundo, y fíjense, el amor de este mundo es tan egoísta que a veces la persona no ama a la otra persona, sino ama lo que la otra persona hace con ella. Por ejemplo, hay gente que se ama tanto así que cuando ve una persona que le ama tanto como se ama a él, entonces esa persona le ama tanto a ella. El trabalengua se entiende de esta forma. El amor egoísta no está esperando dar a otros. El amor egoísta está esperando solo recibir. Te amo con toda mi vida. Para la primera que me hagas, te reviento la vida. ¿Por qué? Porque es un amor temporal. Porque es un amor que no trasciende, no es un amor que viene de Dios. Y cuando nosotros entendemos esto, escuche bien a los que toman nota, la palabra que usa Pablo ahora, el amor sea sin hipocresía. Ponme la Reina Valera del 60 para que algunos digan, oh, me han cambiado la Biblia. No, esta es otra versión, pero ponme la del 60. Gracias, hermano. Dice, el amor sea sin fingimiento. Y fíjense, para aquellos que les gusta tomar notas, la palabra fingimiento es anupócritos. Escuche, anupócritos. ¿A qué le suena esa palabra? Hipócritas. De hecho, cuando buscamos esta palabra, nos damos cuenta que el diccionario Quitel nos dice anupócritos o sin fingimiento, destaca el contraste con hipócrisis, usada en el teatro griego, el actor que interpreta un papel. Aquí se pide un amor, escucha bien, que no sea una actuación. Hermanos, hay gente que se acerca a nosotros no porque nos ama, sino porque aman que vean a esa persona ayudando a otros. Hermanos, vivimos en una situación y en una sociedad tan corrupta de corazón y tan pecadora que aún una persona que quiera hacer bien a otros se parecen a esos fariseos que le encanta actuar delante de los demás. Tanto así que en nuestra sociedad hay una de esas frases que dice: la hipocresía es parte de la educación formal. Amado hermano, de hecho, cuando nosotros vamos a la idea del teatro griego, nos vamos a dar cuenta que los que allí trabajaban, como era en posición de círculo y en gradas, ascendiendo, y no había megáfonos, evidentemente, ni micrófonos en ese tiempo, lo que usaban eran grandes máscaras, los actores, para poder representarla. Y en el momento de la trama por la que fuese la obra, pues entonces ellos sacaban sus máscaras. Y el que estaba en la primera fila podía ver la expresión de esa máscara, pero el que estaba en la última fila podía ver la misma expresión. Y la gente podía decir, esta parte es de tragedia. Oh, esta parte es de alegría. De ahí vienen las tragicomedias de los griegos. Aunque eso se parece mucho a la vida del cubano, ¿no? Esto es de tragedia en risa, tragedia en risa. Sacrifíquense. Muerto la risa, ¿eh? No hay corriente. Muerto la risa, ¿eh? Parece que lo heredamos de los griegos. A mí que los dirigentes nuestros son griegos todos. Pero lo cierto con esto, amado hermano, es que entre los griegos, ellos usaban máscaras. Ahora, ¿cuál es la idea de la máscara? De hecho, se llamaban hipócrisis. Y Pablo está usando una palabra, aunque él le añade una palabra antes a esta, que es un alfa privativa o lo que sea, sin máscaras. Que el amor de ustedes, el amor que viene de Dios, el amor que ha derramado en la cruz, que se pone en sus corazones, no tenga máscaras. Pero hay algunos hermanos que a veces ven venir a otro hermano y de pronto viene Osbel por ahí. Ven acá, Osbel. Y se acerca a Osbel y yo lo veo, pero Osbel a mí me cae tan mal porque él toca ese piano. Aleluya. Y cuando él toca ese piano y yo lo machuco y a mí me sale mal. Y él tiene ese talento, pero el pastor nos enseña que hay que amarnos. Así que yo veo a Osbel y mientras él se va acercando, si puedes venir para acá, como si fuera el teatro griego. Mientras veo, suave. Mientras veo que él se va acercando, en mi mente digo, ¿qué se creerá este? Él con tanto pelo y otros. ¿Qué se creerá este?
él tan atlético y otro, tenemos que empezar a correr. Pero cuando llega, yo digo, ay, mi hermano Osbel, te quiero tanto. ¡Qué bueno eres! ¡Qué maravilloso eres, Osbel! Porque la hipocresía es parte de la educación formal, dicen en las escuelas. Porque los mismos que te dicen, no fumes, son los primeros que fuman. Los mismos que te dicen, no hagas esto, son los primeros que lo hacen. Y hermano, esto es entendible en el mundo griego, tener una cara que no es la verdadera. El problema es que Dios dice, el amor es sin máscaras. Hermanos, este mundo vive de máscara y la gente tiene máscara para todo. Y el problema con estas cosas es que ahora, cuando nosotros pensamos en las máscaras que hay, uno puede decir, ¿y qué pasa con aquellas cosas que verdaderamente a uno lo que le da es ira? Pero no, Osbel atiende una MIPYME. Osbel me puede ayudar a resolver. Así que le digo, ay, hermano mío, te amo tanto. ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito tocaste ese piano hoy! Y el problema es que la gente que busca aparentar, hermanos, porque al final aquellos que usan máscaras no pueden esconder su verdadero rostro, su verdadero corazón de Dios. Así que, aun cuando yo trato de disfrazar mi corazón, a los hombres engaño, pero a Dios nadie le podrá engañar. Una de las cosas, gracias hermano, una de las cosas que nosotros podemos pensar, amados hermanos, con esta frase del apóstol Pablo es, el amor sea sin hipocresía. Hermanos, cuando Pablo le está escribiendo a esta iglesia, a pesar de que esta iglesia de los romanos no presentaba tantos problemas, al menos aparentemente, como los corintios, Pablo dedica estas palabras y les está diciendo, el amor cristiano que ustedes tienen debe ser genuino, debe ser auténtico, debe ser transparente, debe ser sin doblez. Y esas dobles intenciones, esa apariencia, esa actuación lleva a la gente al infierno. Amados hermanos, cuando nosotros pensamos en un amor hipócrita, debemos entender las dos ideas que Pablo pone, y es, aquí como lo dice la Reina Valera del 60, dice aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Pon la de la Biblia de las Américas, muy buen trabajo hermano. Fíjense cómo la Biblia de las Américas dice aborreciendo lo malo, aplicando lo bueno. Déjala del 60 ahora. Esto es importante, porque una idea, las dos ideas están, de hecho las tres ideas están juntas. Pablo dice, el amor de ustedes, el ágape, ese amor que Dios ha derramado, ese amor que ustedes deben profesar como creyentes, no puede ser hipócrita. Pero ¿y si la gente piensa otra cosa de mí? Pero ¿y si la gente habla otra cosa de mí? Amados hermanos, vivimos en una sociedad donde la iglesia ha empezado a adoptar máscaras de la sociedad, donde la gente da una apariencia de que todo está bien y su familia se está desmoronando. ¿Cuántas personas han terminado, cuántos matrimonios han terminado destruidos y nunca buscaron consejo? Y les preguntaba en este mismo lugar, años atrás, en estos últimos 15, 16 años que llevo aquí, en este mismo lugar preguntaba, hermano, ¿y cómo va todo? Estamos bien, aleluya. Meses después, completamente separados. ¿Por qué? Porque hemos adoptado ese pecado del mundo de que, no, yo tengo que dar una buena imagen. Hermanos, la vida cristiana no depende de una buena imagen. El único que tiene una imagen perfecta es Dios. Escucha bien, iglesia, el único que es perfecto es Dios. El único que se muestra tal y como es, y es hermoso, y es glorioso, y es santo, y es perfecto, es Jesucristo. Así que Pablo dice, el amor de ustedes sea genuino, aborreciendo lo malo. Y la idea de aborrecer tiene que ver en su palabra original con un rechazo radical. Y quiero que entiendas esto.
Para amar sin fingimiento, lo primero que hay que hacer es odiar el pecado. Claro. Pero cuando la gente quiere mantener un estatus, te lo pongo de esta forma. ¿De qué me serviría a mí que la gente me elogiara y cuando se cierran las puertas de mi hogar hay un infierno que me encuentro allí? ¿Cómo puedo esconder yo mi verdadera situación, mi verdadero yo del Señor, hermano? Hermano, la historia lo ha demostrado por tantos años. Tantas personas que una vez llegaron a la congregación y algunos hasta profesaron genuinamente a Cristo por no aborrecer el pecado y cortar de raíz el pecado, empezaron a usar máscaras y se reúnen el domingo y dicen: aleluya, Señor, qué bueno soy. Gloria a Dios, hermano, vive para el Señor, y dice: amén. Pero esa máscara lo único que está escondiendo es tu corazón. Pero ante Dios, entiende que ante Dios esto no vale. Ante Dios esto es basura. Ante Dios esto no se ve, porque Dios mira lo que hay en el corazón. Recuerde, los hombres pueden confundirse. Los hombres podemos guiarnos por una apariencia y sacar malas deducciones. Créame. Que durante mi peregrinar cristiano he visto tantas personas que tenían una cara y eran otros, que aquí levantaban manos santas y con esas mismas manos entre semanas robaban, que aquí decían: Señor, qué bueno eres, y entre semana, que siquiera semana, ese mismo domingo en la tarde estaban en sus prácticas pecaminosas. Hermano, el hombre puede engañar al hombre, pero jamás la hipocresía engañará al Señor. Así que Pablo nos dice: el amor sea sin hipocresía o sin fingimiento. Dice: aborrecer lo malo, o aborreciendo. Te das cuenta que es un carácter continuo. Hay gente que le dice no al pecado, pero cuando hay privilegios o condiciones cambia. Y más en esta sociedad. ¿Quieres tener mejor trabajo? ¿Quieres tener más condiciones? Tendrás que dejar un poco más ese fanatismo con la iglesia. Tendrás que dejar un poco más esa bobería religiosa que tienes en la cabeza. Alguien me decía hace algún tiempo que estuvo en nuestra iglesia y se fue a los Estados Unidos. Y me decía: ay, pastor, estuve en una iglesia, un pastor que él y yo conocemos. Me dijo: y ese pastor dijo desde el púlpito: no, es que yo en Cuba era un poco drástico. Yo era demasiado aferrado a las cosas. Yo disciplinaba a la gente. Dice: Ale, me fui de esa iglesia. Le dije: bien hecho. Porque el pastor dijo: ahora aquí me doy cuenta que cada cual es responsable de lo suyo. No hay que estar con tanto ahí. No, que el pecado, que la gente sabe lo que es el pecado. Lo que es animar los corazones. Y lo triste es que yo conocí a ese pastor. Amados hermanos, la idea de aborreciendo lo malo, de separándonos de lo pecaminoso, se entiende con la segunda parte, y dice: seguid lo bueno. Ese término seguid no hace todo el juicio a la idea. La idea es más amplia y evidentemente no se puede poner porque hay que poner una palabra. Pero la idea de seguir viene de colao. Colao no significa colar café. Colao en griego, de ahí viene la palabra cola, de ahí viene la palabra pegamento. Qué interesante, porque mira lo que dice la traducción de ese término seguid. Dice: el término, en primer lugar, debes entender que tiene una idea pasiva. En otras palabras, no es que tú buscas aferrarte a Dios y pegarte a Él, sino que tú te rindes para que todo lo de Dios se pegue a ti. En otras palabras, nosotros buscamos de Dios no por nuestras fuerzas, pero con toda nuestra fuerza tenemos que rendirnos ante su poder. Amados hermanos, recuerden,
El amor que tú y yo le podemos profesar a Dios no es iniciativa propia, es siempre respuesta hacia su amor. Así que la idea del apóstol Pablo de seguir lo bueno nos va a dar, como dice el diccionario Vida, significa unirse estrechamente, asociarse con todo tu ser. En otras palabras, el amor de ustedes sea sin máscaras. El amor de ustedes, el amor que se profesa, no puede ser con hipocresía. Tienen que odiar completamente el pecado y aferrarse o dejarse aferrar, sería una mejor forma de explicarlo. Déjense, ríndanse por completo a la obra que Dios está haciendo en ustedes. ¿Cómo tú sabes la diferencia entre una persona que quiere agradar a Dios y en una persona que quiere decir que agrada a Dios pero está haciendo lo que le dé el deseo? Te lo explico rápidamente. La persona que quiere agradar a Dios entiende que su palabra muestra la guianza, muestra el camino, que muestra las promesas, pero también muestra las implicaciones que trae el no obedecer. El que quiere agradar o el que cree que está agradando a Dios, pero está haciendo lo que da el deseo, dice, mira, Dios dice eso, pero eso es más una cosa de fanatismo. Eso es más una cosa, no, porque tanto estudiar. Mis amados hermanos, lo que Pablo nos está mostrando en todo esto es la idea de seguir aferrados al Señor, seguir aferrado a lo bueno. Fíjense el contraste, odiando lo malo, separándose radicalmente de lo que es perverso, de lo que es pecaminoso, y aferrándose completamente como cuando tú pegas algo con cola a lo que es bueno. La pregunta es, ¿qué es bueno? ¿Qué es bueno? Dios es bueno. Su palabra es buena. Lo que viene de Dios es bueno, aun cuando no me guste. Recuerda que la vida cristiana no es sigue a Dios mientras te guste lo que haces. Esa idea del mundo de tú tienes que sentirte realizado con tus metas y tus sueños. Eso yo lo puedo comparar, mis amados hermanos, cómo nosotros podemos automirarnos, pero mirarnos con los ojos nuestros, que nos autoamamos. Por eso que qué fácil es a la gente ver los errores de los demás y qué difícil es al corazón humano mirar hacia adentro y decir, Ale, también te estás equivocando. Amados, hay una frase que alguien la dijo, la realidad no sé ni quién fue, pero dice, tus obras hablan tan fuertemente que no alcanzo a oír tus palabras. En la escuela que tenemos en la casa de padres e hijos, me he dado cuenta que no es suficiente decir, hay que hacer. No puedo solo exigirle a mis hijas que hagan algo, tengo que mostrarles a mis hijas que yo también lo hago. Amados hermanos, el amor que se ha metido en las congregaciones se parece mucho más a ese amor egoísta del mundo. Quiero contarte una historia de un niño llamado Chala. Cuenta la historia que ese niño era constantemente rechazado por sus compañeros. En el colegio se burlaban de él, de regreso a casa se venían burlando de él y su mamá día tras día veía por la ventana cómo sus compañeros, cómo sus amigos se burlaban de él. Pero Chala un día escuchó de amor. Chala un día escuchó de amor sin hipocresía, que se representa de una sola forma: Jesucristo. A lo que nos dice esta historia que Chala le pidió a su mamá y le dijo: mamá, ayúdame por favor a hacer una tarjeta de ese amor que Cristo me ha dado a mis amigos. La mamá, que los padres vemos más que los hijos, trató de una forma muy sabia quitarle los deseos. No, tranquilo papito, mira, ¿por qué mejor no hacemos otra cosa? La mamá le estaba evitando una segura decepción. Pero Chala estaba tan animado en hacer una tarjeta de amor sincero para sus amigos, que al final su mamá terminó cediendo. Les llevó no días, sino semanas.
Y mientras Chala hacía y su mamá le ayudaba a preparar estas tarjetas, hablando de ese amor sincero, llegó el día de entregar las tarjetas. La mamá trató un último intento. Chala, ¿por qué no dejamos eso para los niños de la iglesia? No, mamá, es para mis compañeros. Chala se fue al colegio. La mamá el día entero lo pasó con preocupación, pues casi ella estaba segura de cuál sería la agonía y la respuesta de Chala cuando regresara. Así que una vez más, la mamá lo vio venir de lejos. La mamá empezó a llorar, no podía entender. Chala venía un poco con la cabeza gacha. Y mientras llegó, Chala entró por la puerta, la mamá se secó las lágrimas y Chala solo decía, ni uno solo, mamá. Ni uno solo. La mamá le dijo, ni uno solo. ¿Qué, hijo? ¿Ni uno solo te recibió? ¿Ni uno solo te dio un agradecimiento? Chala dijo, no. Ni uno solo se me quedó. Le di a todos, le mostré a todos el amor sin fingimiento de Cristo. Chala no estaba esperando recibir nada a cambio. Él no estaba buscando un gracias. Ese es el amor sin hipocresía que Dios demanda de sus hijos. El amor que no está diciendo, te voy a dar esto. Pero no me responde, jamás te lo daré. La cruz del Calvario mostró ese amor y todavía hoy hay gente que dice, eso es mentira, es una bobería. Mira esa gente ahí en el calor que hay, perdiendo el tiempo. Pero la mayor muestra de un amor sin hipocresía fue la cruz. Y los que estamos aquí podemos decir, Señor, gracias. Porque tú no me diste ese amor pensando en que yo podía cantar para ti. Hermanos, hay gente que no ha conocido el Evangelio y cree que es del Evangelio en una congregación. Así que después de ver esta definición del Evangelio de amor, el amor es sin hipocresía, pasemos a nuestro segundo enunciado y es el amor debe ser fraternal. El verso 10. El verso 10 nos va a explicar ese amor. Y fíjense cómo dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. De hecho, ponme la Nueva Biblia de las Américas y miren cómo la Nueva Biblia de las Américas, que es una traducción actualizada, trata de decir esto: sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Ponemos la otra traducción y quiero que nos centremos en esto. Ahora Pablo va a pasar al amor de unos a otros, que rompe evidentemente la idea de competencia unos con otros, la idea de envidia unos a otros. Mis amados hermanos, de hecho, las palabras que usa aquí el apóstol ahora no es ágape, sino que él está usando la terminología. De hecho, aunque ahí está amor y amaos, son dos palabras más en griego. Y una es, ese de amarse los unos a los otros, es Filadelfia. ¿Se recuerdan? Filadelfia. ¿Qué es Filadelfia? Es filios y adelfos, es decir, amor de hermanos. Filio es amor, adelfos significa hermano. Por eso lo que Pablo está diciendo, de hecho, en el idioma original sonaría algo así. De Filadelfia es alelus, uno con otro, y viene la otra palabra, filostorgo. Y voy a la traducción, porque evidentemente no voy a hablar lenguas sin intérprete. Voy a la traducción directo. Lo que Pablo está diciendo, dice Filadelfia, es decir, ámense hermanos, ámense como hermanos. Pero a veces nosotros en la iglesia nos parecemos más al amor de hermano que tienen los niños, que es un amor que se quieren matar. Por eso, gracias al Señor, Pablo nos dice, no penséis, no seáis inmaduros en cuanto al modo de pensar. Cuando Pablo nos está diciendo, ámense con ese amor de hermanos, ese otro término que dice con amor fraternal, es otra palabra que trae la idea de filio con estargen. Eso es una palabra rara, de hecho, es muy rara esa palabra, porque significa ámense con ese amor
que tiene la familia entre sí. Amado hermano, la familia es imperfecta. A veces la familia es desagradecida. A veces la familia, pero es la familia. Los hijos son malcriados, pero son los hijos. ¿Cuántos padres están en un hospital y sus hijos no se ocupan porque dicen, él no se ocupó de mí? No hay amor de Cristo evidentemente en esa familia. ¿Cuántos padres sin merecerlo? Aún así, cuando uno viene al evangelio dice, pero le daré honra, aunque no lo merezca, porque yo no merecía el amor de Cristo y aún así me lo dio. Hermano, si esta sociedad entendiera el evangelio y viviera a Cristo, se acabarían muchos problemas. Pero muchos, tristemente, en nuestra sociedad creen que nosotros somos el enemigo. Creen que nosotros somos los financiados por el enemigo. Amados hermanos, lo que Pablo está diciendo, ámense como hermanos unos a otros, con un amor familiar, con un amor entre familia. Y fíjense por qué esto es sumamente importante. Porque la idea central es que ámense como se aman los padres y los hijos. Ámense como se aman aquellos que dicen, él no es igual que yo, pero su sangre está en mis venas. En una ocasión, Aligester, la verdad es que no sé de dónde lo escuchó, pero le dijo a su hermana, Amy, pórtate bien porque tú eres mi sangre. No sé de dónde lo sacó, la verdad. Y yo la escuché y le dije, mami, tú también tienes que portarte bien porque tú también eres mi sangre. Me dijo, no papá, esto es entre hermanos, sangre de hermano. Amados hermanos, quizás tu grupo sanguíneo no es igual al de tu hermano en la fe, pero la sangre del Calvario que limpió a tu hermano fue la misma, es la misma que te limpia a ti. Por eso cuando nosotros entendemos el evangelio, hermano, la competencia entre hermanos es todo lo contrario a lo que Dios pide de cómo la iglesia debe amarse unos a otros. Así que fíjense cómo dice, en cuanto a honra o en cuanto a reconocimiento, incluso la palabra que se usa ahí puede significar tanto reconocimiento como precio, dinero. Esa palabra se usa en otro contexto, en las cartas pastorales, donde Pablo le dice a Timoteo, el anciano, que también se encarga de la enseñanza, es digno de doble honra. Es decir, está hablando de reconocimiento, pero también implica de un salario. Y fíjense cómo esto es importante, porque dice, en cuanto a reconocimiento, prefiéranse los unos a los otros. Amados hermanos, entendiendo la palabra reconocimiento, honra, honor, ¿cómo entendemos la palabra prefiéranse los unos a los otros? De hecho, dice el diccionario, el preferirse unos a otros destaca la idea, en el idioma original, de no esperar en recibir honor, sino tomar la delantera y darle honor a otros. Hay mucha gente que siempre esperan ellos ser reconocidos. O solo esperan ellos ser los aplaudidos. Yo quiero compartir contigo algo que yo aprendí por las malas, pero fue muy bueno en mi primer viaje a Inglaterra. Yo había terminado mi seminario, llevaba ya 3-4 años creo que dando clase en el seminario, tratando de prepararme lo más que podía como profesor y pastor de la iglesia. Y en el 2017 se da la oportunidad de que vaya a Inglaterra, a Tyndale House, que es una de las sedes más prestigiosas de idiomas bíblicos en el mundo, no en Inglaterra, en el mundo. Se encuentra en la Universidad de Cambridge. Y cuando yo llego, hermano, yo creía que era humilde. Yo creía que yo era humilde. Pero la lección, fueron muchas, pero una de las lecciones principales que el Señor me tenía preparado en ese viaje fue cuando yo empecé a hablar con todos los que estaban ahí, con gente que tenía menos edad que yo. Tenían 20 años, 21 años, 22, 23.
Y cuando yo conversaba con ellos, algo empezó a retumbar en mi mente. Qué perdido estoy. No, porque yo, mira, el texto dice, y de memoria vi gente citando la Biblia de memoria en un idioma original, ni siquiera en inglés, en otro idioma, en el idioma de ella, el hebreo entero. Gente que ya en esa etapa había escrito libros y empecé. Y mientras más hablaba, recuerdo que le dije a un profesor, nos entrevistaron, imagínense, 5 cubanos, esto debe ser. Y miren cómo nos presentaron. Esta es la élite de idiomas bíblicos en Cuba. Yo dije, ¿qué élite? Esta gente tan loco. Pero yo no podía decir nada, porque si yo no sé nada de esto. Y se me miraban para Cuba, se chivó el viaje. Así que recuerdo en el 2017 la pregunta que me hicieron. Estaban tomando el té, los ingleses té y nosotros bombones, nosotros matando hambre con los dulces. Y me dice uno de los profesores, bueno, ¿qué es lo que tú enseñas? ¿Qué es lo que tú enseñas en el seminario en Cuba? Porque están presentando, ellos no sabían nada de Cuba, son 5, y dijeron, el proceso eran 40 y pico, y se hicieron varios cortes, varios exámenes. Mire, yo le confieso, yo estuve ahí, llegué ahí, como sigo yendo, eso es por gracia. Yo sigo entendiendo que ha sido por gracia. Que me quedé entre los 5, pero fue por gracia, no fue por mi conocimiento, fue por pura gracia del Señor. Y me dice un profesor, bueno, ¿qué tú enseñas en Cuba? Yo estaba con la respuesta preparada. Yo decía, ni muerto. Yo digo que yo enseño una asignatura que se llama Exégesis del Nuevo Testamento, que es una asignatura que es cómo abrir el Nuevo Testamento de punta a punta en cualquiera de los 27 libros en el idioma original y transmitir desde el idioma original todas las enseñanzas que hay a los estudiantes. Yo dije, ni muerto yo digo eso si yo vine aquí a aprender ese idioma. Yo daba otra asignatura que era homilética, predicación. Yo dije, ni muerto. Yo dije, mira, déjame decir que yo doy hermenéutica, porque la doy en primer año, y hermenéutica es lo más sencillo, porque hermenéutica es una de las asignaturas que se da en primer año, que es cómo establecer pasos ordenados para leer la Biblia, estudiarla e interpretarla. Pero es una cosa muy, muy teórica. Miras el texto, quién lo escribió, cuándo lo escribió. Uno pensaba, yo en ese momento pensaba que era fácil. Yo, bueno, se fue por aquí la cosa. No, yo enseño hermenéutica, dice él. Pero ¿cómo tú enseñas hermenéutica y tú viniste aquí a aprender idiomas bíblicos? Porque es imposible, después uno lo entiende, es imposible enseñar algo. Es como que yo sea especialista de la literatura inglesa y yo no sepa el inglés. Y yo, ¿sabes lo que le dije? Me salió el cubano y le dije, papá, porque yo soy cubano y los cubanos hacemos lo que podemos. Y ahí dije, ¿por qué yo no dije que enseñaba educación física, PMI, preparación, cualquiera de esas cosas? Yo enseño cómo se organizan y se ponen cadenetas en los CR para que tú veas que eso no saben nada de ellos. Amados hermanos, ¿sabe por qué para mí ese viaje fue el más importante de todos los que he dado? Y he ido después de eso 2 veces más. Porque recuerdo una tarde que me paré frente a una chimenea grande que ellos tienen a lo muy inglés, a lo muy Harry Potter. Y yo decía, yo miraba la chimenea, yo decía, yo me siento como Mefibosé. Hay una frase que dijo Mefibosé cuando David le mandó a sentar y dice, ¿quién soy yo, un perro muerto, para que se sienta a la mesa del rey? Y decía, Señor, yo pensaba que era humilde hasta que me di cuenta que todos los que estaban en esa sala eran extremadamente fuera de serie. Y yo creía que yo sabía algo. Les confieso, regresé a mi cuarto, lloré como un niño y le dije, Dios mío, gracias, pero que esto nunca se me olvide. Hermano, hay mucha gente que se cree mejor, más importante, más sabio o más útil que los demás. Y qué triste que el Señor tuvo que tratar con mi orgullo y mi arrogancia de esa forma, porque Pablo ya lo había dicho hacía 2000 años atrás. Amados los unos a los otros con amor familiar. En cuanto a honra, en cuanto a reconocimiento, dice, prefiéranse los unos a los otros.
Más que buscar que la gente te aplauda, hermano, y esto lo dije hace unos domingos y lo vuelvo a repetir. Fíjense si a veces estamos tan centrados en nosotros que voy a casa de William. William tiene un dolor por aquí y cuando yo digo, mi hermano, ¿cómo está ese dolor? Y dice William, no, me duele por aquí porque hice un gesto. Yo le digo, ni me digas nada. Que yo hace 6 meses, muchacho. Pregunta. ¿Yo fui a preocuparme por él o a decirle que yo lo que tenía era peor que él? Hermano, eso es egoísmo. Y fíjense si es así, que usted no está diciendo mentira. Yo digo ahora un dolor y tú dices, yo lo tengo. Digo una situación y tú dices, también me pasa a mí. Es decir, no estamos diciendo que no sea verdad. Pero nos falta replicar el amor de Jesucristo a la manera de Jesucristo. Donde Él vino para servir y no para ser servido. Amados hermanos, la idea central de preferir a los demás por encima de nosotros de hecho es una idea que se vuelve a repetir en varios textos del Nuevo Testamento. Cuando nosotros vemos esta idea de Pablo, tengan cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Es muy fácil ver como superior a mí el que en lo que yo puedo medir evidentemente es superior a mí. Pero ¿y qué pasa con el último que entró? ¿Qué pasa con ese hermano que todavía es nuevo? ¿Qué pasa con ese matrimonio que todavía está comenzando? ¿Qué pasa con esos hermanos en la fe que todavía están batallando con un área y todavía no han podido vencer esa área y ponerle las manos del Señor? Amados hermanos, uno no necesita llevar años en la iglesia para ser arrogante. Desde el primer día se puede ser. Desde el primer día que entra. Desde el primer día que dices venir a Cristo, ya uno puede, de hecho, está en nosotros. Viene en nosotros el egocentrismo. Y fíjense, cuando nosotros pensamos en la idea bíblica, hermanos, hay un ejemplo por excelencia que nos ayuda a entender la conexión con el Evangelio en esta idea. Hubo uno que prefirió a todos los demás por encima de él. Hubo uno que por amor a los demás lavó los pies. Hubo uno que por amor a los demás fue abofeteado, fue crucificado y no tomó venganza porque estaba siendo crucificado por amor también a esos que le crucificaban. Hubo uno que prefirió a los demás por encima de él, aun cuando sus discípulos, sus 12 apóstoles, horas antes o un tiempo antes de Jesús ser arrestado, aún así decían, ¿quién de nosotros va a ser el más grande aquí? Vamos a poner las cosas claras, caballero. ¿Quién va a ser el más importante? ¿Quién es el que se va a sentar a la derecha y quién es el que se va a sentar a la izquierda? Vamos a hablar claro porque todo el mundo no es igual. Amados hermanos, en la cruz del Calvario, nosotros vimos cómo Cristo puso la humanidad por encima de Él. Y nosotros vemos cómo hoy la humanidad se pone a sí misma por encima de Cristo. Y le niega, y le rechaza, y trata de tirar por el piso el Evangelio. Y tú y yo podemos decir, ¿qué es el Evangelio? ¿Cuál es la definición, como titulamos en esta mañana? La definición de amor desde el Evangelio. En primer lugar, es un amor sin hipocresía. Es un amor sin hipocresía. En segundo lugar, es un amor fraternal. Es un amor de familia, pero familia en la fe. Donde los lazos sanguíneos, algunos pueden estar lejos, pero los lazos sanguíneos de la cruz del Calvario se encuentran en todo. Y eso nos lleva a nuestra última parte de esta mañana. Y es la definición del Evangelio, del amor desde el Evangelio, es que el amor debe ser no perezoso. No perezoso. Y esto es sumamente importante, porque estuve casi 2 horas, mientras preparaba este texto, estuve 2 horas y busqué referencia de autores y busqué otros predicadores que ya habían predicado este texto, y lo que me traía era más duda. Porque cuando tú ves este pasaje,
Dicen lo que requiere diligencia, no perezosos. Y empieza ahora una serie de argumentaciones donde dice ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Sigue el siguiente. Dice, en lo que gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y el 13. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Se da cuenta que es como una lista larguísima. Pero, regresa al 11. La estructura que da Pablo, al menos desde el idioma original, es enunciados y después lo que se conocería en gramática como frases que están adjuntas a esos enunciados. Sería algo así. Sería, vea conmigo el versículo 9. El enunciado principal en el idioma original es: el amor sea sin fingimiento. Y las ideas adjuntas a esto es: aborreciendo lo malo, siguiendo lo bueno. Lo segundo, en el versículo 10, el enunciado es: amados los unos a los otros con amor fraternal. Lo siguiente son sujetas o explicaciones de cómo se debe tener ese amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose siempre los unos a los otros. Y el último enunciado que encontramos, al menos en los versículos del 11 al 13, es: en lo que requiere diligencia, no perezoso. Y todo lo que viene a continuación en el idioma original son ideas alternas, ideas explicativas. Por eso, cuando llegué a esto, decía, bueno, lo que está tratando, al menos creo yo, lo que está tratando de decirnos Pablo es: sigue la idea de amor, de definir lo que es el amor, y ahora dice, en lo que requiere diligencia, la pregunta es: ¿qué requiere diligencia? El amor, porque es lo que viene desarrollando. El amor sin máscara, eso requiere diligencia. El amor como familia, eso requiere diligencia. O lo que se entendería de otra forma, que yo no puedo decir que amo a mi hermano y no busco saber cómo puedo mostrar ese amor a mi hermano. Hermano, la vida cristiana no es solo palabra. La vida cristiana no es solo palabra. La vida cristiana es palabras de Dios y acción en cuanto a esas palabras de Dios. Por eso, esta tercera idea, ¿cuál es la definición del amor de Dios? Es que no puede ni debe ser perezoso. Así que, fíjense cómo dice: en cuanto requiere la actitud, lo que sería diligencia, el empeño, dice no perezosos. La idea de ser perezosos describe la actitud contraria a diligente. ¿Qué vas a hacer en cuanto a un trabajo? Nada, aquí yo esperando que venga el trabajo. No, pereza. No, necesito un trabajo. Salgo a buscar el trabajo. Ay, ¿qué estás haciendo? Nada, esperando que me llamen. Uno solo. ¿Viste uno solo? Pablo, desarrollando la temática del amor, dice: en lo que requiere diligencia, actitud, prontitud, empeño, no te cruces de mano. En otras palabras, no es suficiente decir hermano te amo. No es suficiente decir oh Señor yo te amo. La pregunta es: ¿y cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo el evangelio? Señor, cuida a mis hijos. ¿Y cómo tú los estás cuidando? Señor, que mis hijos no se corrompan con las cosas de este mundo. ¿Y cómo tú velas por las cosas que entran? Están en el teléfono, están en la pantalla, dicen en la escuela, dicen en el barrio. Si tú no eres vigía y guarda de tus hijos. Hay un apartado en el infierno. Hay un apartado en el infierno. Esto no es revelación. De hecho, nada de lo que estoy predicando es revelación, porque la revelación es la Biblia. Todo esto es exposición de esa revelación. Pero me atrevo a decir que hay un apartado en el infierno que está ahí separado. Está llenito ya, pero ahí separado, porque todavía faltan una pila, para aquellos que siempre tuvieron las mejores intenciones. Yo buscaré al Señor. Nunca le buscaron, pero siempre tuvieron la intención. Al infierno. Yo perdonaré a mis hermanos. Nunca perdonaron, estarán en el infierno. Yo haré por el evangelio. Nunca vivieron el evangelio, estarán en el infierno. Hermano, no es suficiente tener buenas intenciones. No, pastor, yo dejaré este pecado. Yo voy a abandonar este vicio. Dice la Biblia, los que practican
tales cosas, y en el contexto bíblico eran las fornicaciones, los adulterios, las mentiras, las hechicerías, las inmundicias, todo ese tipo de práctica de forma general, dice, y cosas semejantes a esta, dice, ya les digo, los que practican, es decir, los que están viviendo estas cosas, no heredarán el reino de Dios. ¿Sabe por qué ese supuesto pastor que me comentaba este hermano de la fe dice eso ahora allá en los Estados Unidos? Porque llegó un contexto que si predicas a Cristo en muchas congregaciones, la gente dice, que yo no tengo que aguantar esto, me voy para la iglesia al lado. Hermanos, si en tu iglesia local predican la palabra y la palabra confronta tu corazón, como mismo te anima, pero también te confronta y confronta tu pecado, ese es el lugar. Aunque el calor sea insoportable, aunque los hermanos no sean todos perfectos, que no somos ninguno perfecto, aunque apliquen disciplina a mi corazón, aunque me exijan ser parte activo de la congregación, el amor debe ser no perezoso. Hermanos, la pereza es parte de la naturaleza pecaminosa. De hecho, tú mismo puedes decir cuántas cosas me propuse hace años atrás y al día de hoy no las he hecho. Cuántas cosas quise hacer y por no ser decidido con el Señor no lo hice. Ahora te digo algo. Pablo le estaba hablando a una iglesia que posiblemente había muchos así. Pero hermanos, una de las cosas más gloriosas con el Evangelio de Cristo es que hoy, si todavía estás respirando, no es tarde. ¿Cuándo será tarde? Cuando partas de esta vida, sin Cristo. Pero hoy, si todavía estás respirando, hay oportunidad de salvación y hay oportunidad de seguir creciendo a la estatura del varón perfecto. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos pueden llevar años en las congregaciones y no haber perdonado a un familiar, y no haber perdonado a una persona, y no haber amado a alguien, y no haber mostrado el Evangelio de Cristo en su vida. Pero lo más hermoso es que la cruz del Calvario no solo fue para salvarme, sino para que yo muestre a otros esa salvación con palabras, pero también en actos. Mis amados hermanos, miren ahora la serie de explicaciones que Pablo nos va a decir en cuanto a la temática del amor y que nos va a explicar por qué el amor no es perezoso. Fíjense cómo dice, primera explicación, dice fervientes en espíritu. Recuerden, aunque en español lo vamos a ver que está dividido con coma, en el idioma original es un enunciado principal y todo lo demás viene explicando lo que está en ese enunciado. Dice así, fervientes en espíritu. ¿A qué le suena a usted la palabra ferviente? Fervor, ebullición, pones el carbón, pones el carbón y empieza la ebullición y la pestición y la ahogación. Hay que reírse, hay que reírse. ¿Cómo está todo en Cuba? Aquí todo está bien, aquí todo está bien. Amado hermano, la idea de fervientes en espíritu, de hecho la palabra en el original muestra ese fervor intenso, muestra esa idea de hervir, esa idea de que estás aferrado a Dios con todo lo que eres. Pero fíjense, ¿fervor en qué? Casi todo el mundo coincide que ese fervor se refiere a ese término espíritu, es en el Espíritu Santo de Dios. Es decir, en las cosas de Dios. Mira, hermano, hay gente que cuando no conocía a Dios eran fervorosos con este mundo, en el trabajo, en el barrio. Yo me he encontrado con tantos hermanos que después de años me han dicho, ay pastor, mira que yo. En el trabajo, mira que yo. 1 de mayo, mira que yo. En las fechas no sé qué, mira que yo. Y ahora dice, no puedo ir a la iglesia, está lloviendo. Y no te perdiste un 1 de mayo. No te perdiste un trabajo voluntario. Hermano, tú te das cuenta que el mundo tiene otra metodología. En la iglesia, si estamos aquí es por amor.
Si estamos por aquí es en gratitud a lo que Dios hizo por nosotros. No para añadirle nada a ese sacrificio, sino para responder a ese sacrificio. Así que cuando Pablo nos dice fervientes en espíritu, la pregunta es, ¿cómo puede un creyente encontrarse ferviente en espíritu? Pablo lo está definiendo y de hecho ha dedicado cartas enteras a mostrarnos lo que es comprometerse con el Señor. Y escucha esta parte. Si nuestro fervor o nuestro compromiso con el Espíritu Santo, con el Señor, es genuino, la gente va a ver mal eso. El mundo va a ver mal eso. Porque el mundo no entiende nuestro compromiso con el Señor. Por eso no esperes ser reconocido por tus familiares que no tienen a Cristo. Dice Pablo, fervientes en espíritu. Mira cómo dice ahora, sirviendo al Señor. Es decir, esa idea de servicio, de hecho, es una palabra que está arraigada a la esclavitud. Sirviendo como ese esclavo, no como un esclavo por obligación, sino como un esclavo por sumisión. Señor, tú eres mi amo. Señor, tú eres mi dueño. Mis días están en ti, mi futuro está en ti. Yo no puedo hacer nada con mi pasado, pero mi presente y mi futuro está en ti, en tus manos. Ayúdame a vivir como tu siervo. Pero recuerda algo. Hay ocasiones en que lo que pasa en nuestra vida no empezamos a entenderlo. Y si alguna vez tú oraste y dijiste, Señor, ayúdame a vivir en el centro de tu voluntad, no te olvides que le dijiste eso a Dios. Y aún las pruebas que tienes hoy y las cosas que no entiendes hoy, entiende o aprende que son parte del proceso de la vida cristiana, que de una forma u otra Dios puede permitir para seguir moldeando nuestros corazones en su voluntad. Lo digo todavía de una forma más sencilla, como aunque no tenemos la clase de los niños aquí. Aunque no tenemos las clases de los niños aquí, lo digo como si fueran niños ahora. Todo lo que te pasa, aunque no te convenga, si estás en las manos del Señor, es lo mejor. Si sigues aferrado a Él. Si sigues aferrado a Él. Si seguimos aferrados a Él. Amados hermanos, fíjense cómo dice, sirviendo al Señor. Sigue el texto. Gozosos en la esperanza, dice el versículo 12. ¿Dónde está? Ahí abajo dice, gozosos en la esperanza. La pregunta es, ¿qué es gozo? ¿Qué es gozo? Sí, pero gozo. No es alegría, hermano. Cero. A que cuando vengan los niños le preguntamos qué es gozo y te dirán, fruto del Espíritu. La alegría depende de la circunstancia. El gozo no depende de la circunstancia, porque el gozo es la seguridad de tener a Dios, aunque en medio de la crisis y el problema no tenga deseos de reír. La alegría depende de circunstancia. Es cierto que cuando uno está gozoso tiene alegría, pero no siempre, porque en medio de la pérdida de un ser querido, los creyentes tenemos el gozo, no de haber perdido ese ser querido, sino de tener a Dios. No nos gozamos por lo que perdemos, sino por quien está con nosotros. Así que cuando hablamos del gozo, dice gozosos, algo que Dios ha puesto en nosotros, que no nació en nosotros, sino que vino de Él. ¿Gozosos en qué? En el pidi. Ahí viene la palabra el pidio. Serio, ahí viene la palabra el pidio. O el pidio viene de esta palabra, mejor. Esperanza. Esperanza. La pregunta es, ¿cuál es la esperanza de los creyentes? Que vas a ser rico, que vas a ser saludable, que vas a ser victorioso, que vas a ser exitoso. ¿Cuál es la esperanza? Que el que ya vino hace 2000 años me salvó y está preparando una morada para venir a buscarme. Esa es mi esperanza. Hermanos, esa es nuestra esperanza. Aunque esto suene fuerte, lo tengo que decir. Mi esperanza no está en los Estados Unidos. Menos que menos está aquí. Sí, porque ya alguien dice, no está aquí tampoco.
nuestra esperanza. Escucha, iglesia, nuestra esperanza, nuestro brillo a los ojos y al corazón es que Cristo vino, ascendió al Padre, pero viene otra vez por mí. Escucha, mira a alguien y dile: mi esperanza está en que viene por segunda vez. Díselo. Gozosos en la esperanza. Y ahora viene la parte triste. Para algunos, sufridos en la tribulación. La idea sufrido viene del griego soportando, aguantando. Y recuerde, no está diciendo de las cosas sociales, está diciendo de la vida cristiana. Dice sufriendo, soportando. Esta palabra de sufrido transmite la imagen de una resistencia que es firme y es constante. Hermano, la vida cristiana es de peleas hoy, mañana, pasado y hasta el último de nuestros días aquí en la tierra. La vida cristiana no es una promesa de que todo va a salir bien, es una promesa de que en Él estamos seguros, a pesar de que todas las cosas no vienen ni serán buenas. Tanto así que el propio Jesús lo dijo: en el mundo tienen aflicción. Alguna traducción dice tendréis en un futuro. Jesús dice tienen ya tienen aflicción. Y es por eso dice sufridos, es decir, soportando. Pero ahora, no es soportando como soportan los humanos de aguantones, de carnero. No diré nada. Pero quizás por eso estamos siendo reconocidos este mes. Ahora, la cuestión de soportones y aguantones en el Evangelio es, hermano, que lo que estamos pasando hoy no es para destrucción de nuestras almas. Lo que sufrimos en la vida cristiana no destruirá nuestras almas ni enviará nuestras almas al infierno. Las tribulaciones que enfrentamos hoy, a veces la gente habla mucho de la gran tribulación, pero se olvida de que estamos de tribulación en tribulación. Y que en medio de las tribulaciones, en cada una de ellas, Jesús dio la fórmula en la oración aquella noche: que no sea mi voluntad, sino la tuya, Padre. El problema es que cuando nosotros estamos en medio de la crisis, sacamos lo que está adentro. Cuando estamos en medio de la presión, sale el verdadero yo. Se acaban las máscaras y sale lo que está adentro. Por eso alguien dice, y vuelvo con la idea de ese supuesto pastor: ¿por qué dice eso allá? Porque cuando estaba aquí tampoco tenía convicción del Evangelio. Porque cuando tienes convicción del Evangelio, de lo que dice Cristo, te vas a dar cuenta que aunque las situaciones sean críticas, la verdad del Evangelio de Cristo tiene que ser anunciada, duela a quien le duela, pese a que le pese, y a nadie le va a gustar cuando lo dices de verdad. Así que Pablo nos dice sufridos en la tribulación. Dice constantes. Fíjense cómo Pablo va uniendo toda esta idea. Recuerda, en lo que requiere diligencia, no perezoso. En aquello que requiere diligencia. ¿Qué requiere diligencia? Entender que tu gozo está en que Él viene otra vez. Entender en que en medio de las tribulaciones soportamos porque Cristo está con nosotros. Y que en medio de nuestras pruebas, y recuerden, no perdamos la esencia de lo que Pablo viene desarrollando, de amarnos los unos a los otros. Dice constantes en la oración. Hermano, todavía yo no entiendo cómo hay gente que puede odiar a los demás y aún así hablar con Dios. A todos nos ha pasado, ¿no es verdad que a todos nos ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces que veo a alguien, sobre todo alguien en la televisión, no sé, que provoca cierto estado de repugnancia. Pero hermano, aún así, yo no puedo dejar que mi naturaleza pecaminosa manifieste y albergue odio en mi corazón, porque al final es pecado. A veces yo veo cristianos con ciertas expresiones, sobre todo en las redes sociales, de presidentes, de países, de Cuba, de muchos otros lugares, pero que cuando expresan odio.
Hermano, cuando tú y yo tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, aunque ese odio quiera salir, decimos: Señor, ayúdame a amar a esa persona, a orar por esa persona. Porque aunque no merezca mi amor, aún así el odio no es hacia la persona. Nuestra lucha no es contra la persona. El odio, ¿hacia dónde debe ser dirigido? Hacia mi pecado, hacia mi maldad. Así que fíjense cómo Pablo está diciendo, dedicados a la oración, decía esa versión, y la Reina Valera nos dice constantes, es decir, persistiendo, es decir, continuando. Ahora fíjense cómo Pablo nos va a decir más adelante en el versículo siguiente. Versículo 13, él va a completar toda esta idea. Dice: gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación. Verso 13, compartiendo. ¿Te das cuenta que todo esto era sobre el amor de los creyentes unos con otros? Dice: compartiendo para las necesidades de ¿quiénes? De los santos. Para las necesidades de los santos, practicando, dice Pablo, la hospitalidad. Así que tenemos dos ideas: compartiendo y practicando. Las dos están íntimamente relacionadas y tienen que ver con ¿qué haces con los demás? Déjame decirte que la ilustración que les puse ahorita no era así, para nada. Fue algo que escuché y empecé a escribir y empecé a imaginar la historia y le empecé a poner cosas. Y cuando yo mismo me la leí para mí, terminé yo mismo llorando. Porque cuando uno ve ese chala, que la gente se burla, que la gente se ríe, eso no era lo que él estaba mirando. Él estaba diciendo: ¿cómo yo le muestro a otros este amor? ¿Cómo yo le muestro a otros este detalle? Hermano, tú y yo tenemos muchas necesidades o necesidades. Pero el otro a veces tiene más que yo, más necesidades que yo. A veces uno piensa que su situación es la más crítica hasta que escuchas al otro. Y aunque a veces la tuya realmente sea crítica, recuerda que esto es no para los que tienen peor o mejor necesidad. Esto es para toda la iglesia. Dice: compartiendo para las necesidades de los santos. Y solo aquel corazón que comparte con otros y que nadie se entera, es ese corazón que más disfruta esa bendición. Mire, yo he tratado de empujar eso en otras iglesias, pero no me han hecho caso. Está bien, no importa. ¿Qué voy a hacer? Le digo: hermano, no pongan tantas fotos. Hermano, no pongan tantas fotos de dando comida a los necesitados. No pongan, no, digo yo. Y una vez alguien se me puso medio que sé yo, le dije: espérate. No, porque ya veo que se me puso medio bíblico. No, espérate, espérate. No, porque Mateo 5, pero ya, uno con amor, tú sabes. Hermano, mira, ten cuidado con eso, porque la cuestión... No, pastor, eso nosotros lo hacemos porque la gente necesita ver. Le dije: hermano, ¿tienes ahí tu Biblia? No. Claro, parece que no la tienes ni en el corazón. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, dice Mateo 6, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendrás recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, la palabra griega es hagas misericordia. Cuando hagas misericordia, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna o tu misericordia en secreto, dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Amado hermano, Pablo, años después de que se escribió esto, de que Jesús dice esto, Pablo le está enseñando a la iglesia y él dice, compartiendo para las necesidades de los santos, dice, practicando la hospitalidad. Y literalmente nosotros tenemos que pensar qué ocurría en en Roma. Que recuerden que muchos creyentes eran itinerantes y venían a la ciudad principal en busca de cosas, y la idea era que la iglesia pudiera separar un espacio
Y algunos dicen, no, pero si en mi casa no cabe más nadie. Pero la idea de la hospitalidad es que tú pudieras pensar como creyente en Roma, Señor, de lo que tengo, ¿cómo yo puedo compartirlo? De hecho, la palabra compartir viene de koinonía, de compartir como familia. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando, es decir, poniendo, persiguiendo la hospitalidad. ¿Qué es la hospitalidad? Es el amor en acción. Por tanto, quisiera terminar en esta mañana. El amor definido por el Evangelio tiene que ver, en primer lugar, con que el amor debe ser sin hipocresía, sin máscaras. Amo a los demás porque Él me amó a mí. No lo merecen, yo tampoco lo merecía. No tengo para amar. Su amor en mí es suficiente para perdonar y amar a otros. La definición de amor según el Evangelio, en segundo lugar, lo que estuvimos viendo es que el amor debe ser fraternal. Es un amor de familia y los lazos son la cruz del Calvario. Y por último, el amor debe ser no perezoso. Hermanos, se trata de tomar acciones. Ahora, si hay alguien en medio nuestro que todavía no es salvo por el Evangelio de Cristo, que todavía su alma no está arrepentida de sus pecados, te digo, lo más importante para ti en esta mañana es no ser perezoso en tu decisión de decir, Señor, perdona mis pecados. Si alguien aquí necesita salvación, te digo, ahí donde estás, dile, Señor, sé mi Dios, sé mi Salvador. Y el llamado para toda la iglesia. Hemos escuchado la definición de amor según el Evangelio. La pregunta es, ¿cómo ponemos en práctica ahora esa definición? Hemos visto la teoría, ahora nos toca a nosotros a la práctica. Hermanos, un corazón agradecido, un corazón salvo, entenderá esta lección no solo desde los conceptos que estuvimos viendo, sino desde la obra de la cruz del Calvario en nosotros. Porque ese amor no solo se nos define en la Biblia, sino que se nos define en la Biblia, pero también la tercera persona de la Trinidad habita en nuestros corazones para guiarnos en ese amor. Quisiera terminar con una oración. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo, gracias por la cruz del Calvario, gracias por la salvación. Si hay alguien en medio nuestro que todavía, Señor, continúa y persiste en sus pecados, sé en su alma para arrepentimiento. Y te suplicamos nosotros, tus hijos, te necesitamos, Señor, necesitamos tu perdón todos los días.